Sí, sí, sí. Nada más que ya el último. Ajá. 27 y 28. Ya por la tarde tenemos un tema nuevo. Los guerreros de Jacob. Está buenísimo ese tema. Ahí estaba escogiendo, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dije, ¿por dónde nos vamos? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tenía en mente estudiar acerca de la eternidad que den, pero la mente que den, perdón, y dije, ¿cuál? Y no me decidía hasta que ya di en el clavo y le dije, gracias, Señor. Mateo 19, del versículos 27 y 28. Amén. Dice, ya, este es el primer punto y el corazón tiene que ser regenerado. Ok, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo cuando se sentará el Hijo cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Amén. Dice, ¿qué está pasando aquí? Pedro nos representa, ¿sí? Pedro es la representación de usted y yo. ¿Por qué Pedro es la representación de ustedes y yo? Porque Pedro era bien carnal, ¿verdad? ¿Se imaginan a Pedro caminar con Jesucristo? Y Pedro era de las 12 ovejas que tenía el Señor a su mano, porque tenía muchas, ¿no? Pero las principales, pues Pedro era el que no obedecía, ¿verdad? El que siempre andaba cuestionándole al Señor, ¿por qué, Señor? Señor, si tú eres Dios, a ver, si tú eres Jesús, dime que yo vaya, ¿verdad? ¿Cuántas veces le ha dicho así al Señor? Y Pedro aquí nos representa un montón, ¿sí o no, hermano? Porque dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues? Entonces sigue, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Pedro al Señor? ¿Ya? ¿Qué recompensa voy a tener, Señor? Mira, yo ya dejé de ser lo que era, ¿verdad? Y claro, ahora que ¿qué sigue? ¿Qué me vas a dar a cambio, verdad? No sé si a usted le ha tocado orar y decirle, Señor, si tú me das esto, yo estoy dispuesto a esto. ¿Verdad que sí? Yo sí, hermano, sí, hermano, yo también me paro y a veces le digo, ay, Señor, si tú me das esto, en serio que ahora sí ya voy a dejar de hacer esto. Pero gracias a Dios porque el Señor no ignora eso de mí, ¿verdad? Porque el Señor Jesús lo ignoró aquí, ¿verdad? ¿Qué le dice? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. No se tuvo a decir, ay, sí es cierto, pobrecito de ti, Pedro. Tuviste que dejar a tu papá y a tu mamá, y tuviste que dejar a tus hijos, la escuela, ¿verdad? Tuviste que dejarlo. Yo le voy a decir algo, hermano. Fíjese que últimamente he aprendido a que si hay algo que estás siendo de bendición en su vida, pero eso que está siendo de bendición en su vida le está apartando de la presencia de Dios, déjelo, hermano. Déjelo. Porque a veces nos confundimos y decimos, no, hermano, es que Dios abrió las puertas y sí, pero yo no lo veo los domingos en la casa del Señor. Eso no es de Dios. Porque Dios no nos aparta de su presencia, no nos aparta de su plan perfecto. Por el contrario, el Señor todo el tiempo está buscando que el propósito de Dios sea cumplido en usted y en mí, hermano. Así que, hermano, si hay algo que hoy le está dando algo jugosamente, no me importa si es económico o no económico, pero que es jugoso porque le está gustando a su carne, déjelo. ¿Sí? Porque el Señor está diciendo aquí, él no se detuvo, perdón, y le dijo, ay, pobrecito de ti, Pedro. No, sí es cierto, tienes razón. Ahora que lo pienso, tú eres el que va a estar el primerito a la diestra. No. Solamente el Señor le dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, amén. ¿Y qué significa la palabra regeneración, hermano?
La palabra regeneración, una palabra hebrea que se pronuncia toledá, con H al último, toledá. Y esta significa nacimiento moral, desarrollo moral. Pero también, hermanos, significa renovación o restauración. ¿Sí? Y puede en esta tarde usted haga una balanza, una restauración, una renovación o una restauración. Y entonces en su balanza, hermano, usted va a poner arriba regeneración. Y entonces de la regeneración surgen dos cosas, ¿sí? Surge un nacimiento, ¿verdad? Pero a su vez surge una restauración. No es lo mismo el nacer, un nacimiento, que una restauración, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en un carro, no es lo mismo ir y comprarse un carro nuevo, que nada le falla, ¿verdad? A que si su carro fue chocado, usted va a llevarlo a que sea, ¿qué? Restaurado, ¿sí? Y nosotros, en nuestro corazón, hermano, tiene que haber un nacimiento de Jesucristo, pero a su vez tiene que ser restaurado este corazón. ¿Restaurado a qué forma, hermano? A la forma en la que era en una eternidad pasada. Porque sus corazones y mi corazón, su corazón y mi corazón, ¿qué hacían en una eternidad pasada, hermano? ¿Qué hacían? Alababan. Tenían una comunión ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Pero cuando ustedes y yo venimos a este mundo, ¿qué nos separó de Dios? El pecado, ¿sí? Y el pecado nos hizo que hubiera como un choque. Y entonces se contaminó nuestra naturaleza, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Por así decirlo, y nacimos con una naturaleza pecaminosa que tiene que ser restaurada constantemente, ¿sí? Porque esta vieja naturaleza tiene que convertirse ¿en qué? En una nueva naturaleza, pero ¿en qué? En la esposa de Jesucristo, ¿sí? Es como, es tan simple como el crecer, ¿verdad? Yo le decía la vez pasada, si Paloma, nada más porque no tengo aquí la manera, pero si Paloma hoy se vistiera pusiera un vestido de bodas, y no sé, le dijera al hermano Eder, o nos dijera a nosotros, ya estoy lista para casarme, ¿creen que estaría lista? ¿Verdad que no? ¿Qué necesita aprender? Muchas cosas, ¿verdad? Demasiadas cosas. Primero, personales, ¿verdad? Aprender, decía mi mamá, apréndete a bañar bien, apréndete a lavar los trastes, apréndete a trapear, a barrer, a hacer de comer. Y luego ya cuando tengas todos esos requisitos, por lo menos, no estoy diciendo que ya estés preparado, pero por lo menos ya sabes hacer algo. Ya no vas tan en blanco como... Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque mi esposa hace muy rico de comer. Aunque a veces mi esposa, ya vieron que yo como poquito. Pues mi esposa, cuando estamos en la casa, no, o sea, y está bien porque a mí no me gusta tampoco eso, que hace mucho arroz o que haga mucho arroz o mucha sopa. O sea, lo que vamos a comer en el día. Porque a veces, no que no me guste comer lo mismo al otro día, porque lo puedo comer, pero a veces ya no se me antoja. Entonces, prefiero que haga poquito, ¿sí? Pero hay esposas, ¿no? Que yo he visto en el Facebook memes, ¿no? Donde dicen, no se casen, porque esto es casarse, ¿no? Y los huevos todos quemados, ¿no? Y vaya, tiene que aprender, ya está ahí, pues ya tiene que aprender, ¿sí? Pues nosotros como la esposa de Jesucristo tenemos que hacer que esta vieja naturaleza sea restaurada a la posición que antes tenía. ¿Cuál era la posición? En que todo el tiempo había una comunión con el Padre. Por eso alabábamos y bendecíamos el nombre del Señor. Y este corazón tiene que ser restaurado, hermano. Y la restauración, ¿qué hace, hermano? La restauración permite
que el Señor restaure, valga la redundancia, ¿verdad? Pero permite que el Señor restaure el viejo hombre y lo vuelva como era antes, como en el principio. En otras palabras, esta vieja naturaleza que en la semana me contaban un testimonio de alguien que dejó de ir a la iglesia. ¿Y sabe por qué dejó de ir a la iglesia, hermano? Porque tenía un cargo en la iglesia, un cargo que llevó por muchos años. Y el día que lo cambiaron, se enojó con Dios, se enojó con la iglesia y ya no va a la iglesia. Y entonces dice uno, ¿dónde está la madurez de su corazón? No todo el tiempo es arriba, 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 ¿verdad? Ni todo el tiempo es abajo, 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 pero debe de haber existir una balanza en mi vida. Va a haber ocasiones en las que yo disfruto mucho cuando yo voy, por ejemplo, cuando les digo, yo voy a Giovannici, cuando voy a otro lugar donde yo no soy el pastor ni me toca predicar. Lo disfruto mucho porque a mí me gusta sentarme a escuchar y comer también. Y es padre, bueno, para mí es muy, muy gustoso, ¿no? Porque no todo es arriba, arriba, ni todo es abajo, abajo, y tenemos que aprender a vivir el proceso. Y en ese proceso el Señor tiene que llevar o tiene que restaurar al viejo hombre para volverlo como era antes. ¿Cómo? Como cuando estábamos en una eternidad pasada con Él, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Porque de las 24 horas, hermano, ¿cuántos verdaderamente le damos el diezmo de las 24 horas al Señor? ¿Verdad que no? Y cuando éramos las piedras de fuego, no había tiempo, o no existía el tiempo, porque todo el tiempo alabábamos el nombre del Señor. Es difícil ahora, hermano, porque tenemos diferentes actividades que hay que hacer de comer, que hay que barrer, trapear, y que los que trabajan ir al trabajo, y etcétera. Pero usted y yo tenemos que dejar que el Señor en medio de eso restaure mi corazón y yo pueda ser más como Jesucristo. Sí se puede dar testimonio en mi trabajo, sí se puede dar testimonio con mis amigos, ¿verdad? Con los amigos más cercanos, ¿no? Yo le contaba a usted, ¿no? Que cuando yo iba a la Marquesa, pues soy serio, ¿no? Y entonces ahí, pues yo me meto en el papel, ¿no? Porque pues yo era el estudiante. Y se acercan los chavos y me dicen ahí, ¿no? Hermano, ¿no? Porque todavía no era pastor, ¿verdad? Pero, hermano, o el estudiante, y que jijiji, jaja, pues ustedes conocen a su pariente, al hermano ¿cómo se llama? El hermano, ¿cómo se llama? Joaquín. Ese hermano era una bomba. Cuando él supo que yo hacía beatbox, decía, hermano, yo también sé hacer beatbox, y él hacía nada más a la payasada, ¿no? Y hubo unos 15 años que entre los dos ambientamos, ¿no? Y a mí no me gusta, personalmente no me gusta cuando voy a un lugar me digan, haz beatbox, y cuando me dicen eso les digo, no. Así, y luego dicen, es que eres bien payaso. No soy bien payaso, pero no vine a hacer beatbox. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque siento que eso es muy personal, es algo mío, es algo que disfruto hacer, pero no públicamente. Lo hacía públicamente cuando necesitaba dinero, pero en realidad es algo muy personal. Entonces, yo era muy serio en la misión, y una muchacha cuando entró a la escuela bíblica vio que con mis amigos era totalmente diferente, ¿no? Y es que con mis amigos yo cambio, pues porque existe la confianza, ¿verdad? Pero llega un punto en el que la confianza es tanta que a veces excedemos de las cosas que no son correctas en Dios. Y en lugar de hacer cosas correctas, estamos haciendo cosas incorrectas. Ahí es donde esta vieja naturaleza tiene que ser transformada. Porque hay amigos a los que les podemos platicar cada detalle, ¿verdad? Y hay amigos o amistades a las que no podemos hacerlo. Pero cuando estamos con los que sí podemos contarles cada detalle,
A veces nos excedemos de las cosas, rebasamos de la línea de las cosas que son correctas en Dios. ¿Sí? Como yo le decía, ¿no? Al inicio, yo batallaba, ahora ya no, pero yo a veces, pero batallaba mucho con el doble sentido. Yo entiendo todo el doble sentido porque, sabes, así hablaba siempre. Entonces, cuando llegué a la escuela bíblica, había unos compañeritos que pues estábamos en la transformación, ¿va? Porque no van a decir, ay, ese hermano fue el que entró a sí, ese. Porque, ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios escogió a lo más vil y menospreciado. Entonces, a veces, ya en el cotorreo, empezaban a hablar doble sentido y entonces yo sabía que a mí me gustaba y entonces yo decía, aquí ya no. Aquí yo pinto mi raya porque esto ya no está dentro de lo que es correcto de las cosas del Señor. Hasta que un día, pues ya les digo, no, tuve que tomar la elección y decirle a mis compañeros, a ver, quiero decirles algo, sí los entiendo, pero no quiero caer en ese juego. Entonces, vamos a evitar hablarnos así, ¿sí? Decía uno de mis tíos, porque juego de manos es de villanos, decía. Así es que no quiero caer en ese juego, ¿no? Pero eso ya va de lo que yo quiero, de la experiencia que yo quiera tener con Jesús, ¿sí? Entonces, debemos dejar que el Señor cambie esta vieja naturaleza. Vamos a ir a Romanos 8:29. Entonces el Señor tiene que volver, ¿verdad?, nuestro corazón a como era antes. ¿Y cómo era antes? Era un corazón lleno de fuego, ¿verdad? Era un corazón santo, por así decirlo, porque no habíamos pecado ahí. Todos alabábamos y bendecíamos el nombre del Señor, ¿verdad? No sé, decía la otra vez Yeramel, ¿no? En el ensayo, creo. Ya era tarde y dijeron, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? En una eternidad que sigue, sí es cierto. Así es que vaya preparando su corazón. Amén. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. En esta regeneración, hermano, dice la palabra de Dios, porque a los que, ¿qué? Antes, ¿qué? Conoció, ¿verdad? Y ya le he hecho esta pregunta, pero se la voy a volver a preguntar, o se la voy a hacer. ¿Por qué dice la palabra de Dios que a los que antes conoció, si Él fue el que nos transformó, el que nos hizo, perdón, el que nos creó? Ya nos conocía. ¿Pero por qué dice la palabra de Dios? Porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Sí, pero dice aquí, porque a los que antes conoció. O sea, Sí, se refiere a los cuando estábamos en una eternidad pasada, pero dentro de esta eternidad pasada, Él nos conoció. ¿Por qué nos conoció? Habla, sí, claro, habla de una experiencia, pero ¿de cuál experiencia? Pues en nosotros. ¿Cuál experiencia? Sí, o sea, él nos formó, Él nos creó, por su sangre fuimos creados y ahí nos dio un nombre. Pero después, dentro de esa misma eternidad, nos conoció. ¿Por qué nos conoció? Porque teníamos un nombre, sí, pero ¿por qué? Hubo una, como dijo ahorita la hermana Iris, hubo una experiencia, pero ¿qué experiencia hubo para que Él nos conociera a nosotros? Piénsenlo un poquito. Vamos a ir a Ezequiel 28 y esperemos que ahí ustedes ya me den la respuesta. Este es una, ¿cómo se llama? Ezequiel 28:14. Una pista, ¿ok? Cuando usted esté ahí puede decir amén. 28:14. Amén. Dice, vamos a leer del 14 al 16. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse
en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. A ver, ahora sí. ¿Ya se dan una idea o todavía no? Sí, adelante. No, ahí no, todavía no, porque estábamos con Él. Exactamente. Porque ahí elegimos por Dios. Ahí fue su primera elección, porque vino Satanás. Cuando usted y yo éramos piedras de fuego, vino Satanás a ofrecerle a usted muchas cosas buenas. Pero usted y yo miramos al Padre y dijimos, no, yo quiero seguir a Dios. Porque a los que antes conoció, o sea, ya los conocía, pero ahí fue donde nos volvió a conocer, porque usted hizo una elección por Dios. Por eso Dios tiene que volver nuestra vieja naturaleza a como era antes, al momento en el que usted y yo todo el tiempo tomábamos la elección por seguirle a Él. Aunque viniera nuestro enemigo, porque vino nuestro enemigo. Y quién sabe qué fue lo que nos haya mostrado, ¿verdad? Yo no lo recuerdo, pero quizás nos pudo mostrar todo el oro del mundo y nos pudo haber dicho, si tú me sigues, mira, te voy a dar esta recompensa. Pero nosotros dijimos, no, yo no quiero seguirte, yo quiero seguir a Dios. Y entonces dice aquí, porque en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo? Predestinó. En otras palabras, puso algo especial en usted y en mí para que fuésemos, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué poderoso está este versículo, ¿verdad? Porque dice que nos predestinó. En otras palabras, el Señor sabía que usted y yo íbamos a pecar aquí, pero nos predestinó, trazó un plan perfecto para que usted aceptara al Señor Jesús como su Salvador, y dice para que fuesen, ¿qué? ¿Conformes a qué? A la imagen de su Hijo. O sea que en otras palabras, plasmó la imagen de Jesucristo en nuestros corazones para que cuando ustedes y yo estuviéramos aquí, fuéramos como Jesucristo. Amén. Porque usted aceptó al Señor Jesús como su Salvador, el Señor puso un sello especial en usted. Y este sello, o este hijo, o este nuevo hombre, tiene que crecer para ser conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Pero dice aquí algo, hermano, algo importante, es que él dice que a los que antes, ¿qué? Conoció. Y la palabra conoció, hermano, tiene que ver con la mente kedem. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra kedem? Kedem la puede escribir con K, K-E-D-E-M, kedem. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra kedem, hermano? Significa parte delantera, antes del tiempo, antigüedad, eternal. Y viene de una palabra raíz, ¿verdad? Que significa proyectar, anticipar, encontrarse con alguien. Ahora ya lo entiende más, un poquito más, porque los que antes conoció, en otras palabras, porque con los que antes, ¿qué? Se encontró, ¿sí? Estábamos con Él, pero tuvimos un encuentro con Él, ¿cuándo? Cuando elegimos ¿por quién? Por Él. Y aparte esta es una mente que es una mente reconocedora, ¿sí? Su mente kedem y mi mente kedem tiene que estar activa, reconociendo. ¿Qué tengo que reconocer? Que Dios es bueno, que Dios es fuerte, que Dios es justo, que Dios es santo, por sobre todas las cosas, ¿sí?
Por eso le decía, batallaba tanto en mi pensamiento, o batallo tanto en mi pensamiento, pero yo tengo que entender que en la situación que estoy viviendo, tengo que poner activa mi mente y reconocer que a pesar del dolor y la aflicción, ahí Dios sigue siendo bueno, ¿sí? Pero, y Él también pone en acción su mente Kedem y reconoce, y entonces en esta tierra Él nos vuelve a reconocer y dice, reconozco que ustedes estuvieron en mis lomos, reconozco que ustedes en una eternidad pasada escogieron por mí, bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que necesita nuestro corazón ser regenerado para volver al punto en el que ustedes y yo elegimos por Jesucristo. Es por eso que todos los días, hermano, tenemos que pararnos y decirle al Señor, ayúdame a reconocer que tú eres bueno, para que Él pueda, cuando usted toma una buena decisión, cuando usted elige por Jesucristo, el Señor dice, reconozco que estuviste en mis lomos, reconozco que tú escogiste por mí cuando Satanás vino a hacer una contratación contigo. Eso es algo hermoso, hermano. Porque ya vencimos una vez y no vencimos por nosotros, sino por lo que Él era, ¿sí? Porque cuando vino nuestro adversario más grande y poderoso, nosotros no miramos el poder de Satanás, miramos el poder que estaba detrás de Él, por así decirlo. Porque acuérdense que lo que hacía Satanás es que él tocaba y empujaba, ¿qué? La cortina, para que la cortina al ser recorrida saliera la gloria del Padre, bendito sea el nombre del Señor, y nosotros le reconocíamos y le alabábamos a Él. Él era lo que nos llevaba, ¿sí? Es lo que hacen aquí los levitas, ¿sí? La palabra levita también tiene que ver con Leviatán, hermano, ¿sí? Porque aquí también en mi corazón están decir, yo toco bien padre el teclado, y por mí están siendo tocados. No, hermano, cálmese, no es por usted, es por... Ve qué tan fácil es ser como Satanás, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que reconozco que tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de lo inútil que soy, pones tu sangre preciosa en mis dedos y puedo tocar un instrumento. Gracias por eso. Gracias. Gracias porque el día de hoy me utilizas como un vaso. Pero entonces aquí, hermano, mi corazón tiene que nacer de nuevo y ser restaurado, ¿sí? Segundo punto, mi corazón tiene que ser convertido. Lucas 22. Está bien interesante todo esto. Me gustaría que algún día pudiéramos volver a sentarnos como iglesia y tomar un libro y estudiarlo juntos. Lucas 22, 31 al 32. 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Amén. Cuando usted esté ahí puede decir amén. Si no está ahí, diga gloria a Dios. No, pues todavía falta, espérenme. Dijo también amén, amén, amén. Amén, ahora sí. Amén. Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y la palabra vuelto significa regresar al punto de partida, ¿sí? Cuando usted es convertido, mi corazón es vuelto. ¿Vuelto de qué? Tengo que ir al punto de partida. Pero mire, a ver, quiero preguntarle algo. ¿Dónde empieza o dónde está el punto de partida en su corazón? ¿Dónde está? Sí, en la voluntad, pero ¿dónde? O sea, si usted se empieza a exactamente, ¿en qué momento? Cuando aceptamos a Jesús, sí, pero también tenemos que volver al punto de partida
de cuando yo estaba allá con Él, en la eternidad pasada. O sea que yo, en otras palabras, tengo que volverme una piedra de fuego, porque mi corazón tiene que ser convertido, y la palabra convertido significa volver al punto de partida. ¿Dónde inició todo? ¿Dónde fue nuestra primera elección? En la eternidad pasada. Mi corazón tiene que ser convertido a ese nivel, en el que yo, todos los días, como cuando estaba en una eternidad pasada, elegía por Él, danzaba por Él, brincaba por Él, cantaba por Él. Hoy, en este tiempo, tengo que empezar a hacer las cosas que hacía donde fue nuestro primer momento. ¿Cuándo fue nuestro primer momento? Cuando Satanás vino. Y mire, hermano, qué tremendo, porque si lo puede poner como balanza, o lo podemos ver así, en una eternidad pasada, Satanás, ¿qué vino a hacer? Le vino a ofrecer. ¿Y qué hace Satanás en este tiempo? Le viene a ofrecer. ¿Para qué? Para que usted, ¿qué? Elija por Satanás. Pero yo tengo que volver a ese punto donde todo inició y decir, una vez no elegí por ti, hoy aquí tampoco lo voy a hacer. Es difícil. Se vuelve complicado, sobre todo por las situaciones. Decía uno de mis tíos, ahí era bien fácil porque ya veíamos la gloria de Dios y estábamos, por así decirlo, llenos de su presencia, y aquí no es así, y no que no sea así, pero nos es difícil por todas las cosas que están a nuestro alrededor o nuestro entorno. Lo vuelve difícil, porque ahora, pues ya lo digo, ¿no? O sea, las redes sociales, el celular, ¿verdad? Antes, cuando éramos cristianos, o bueno, los cristianos de antes, cuando no estaba el celular y ni las redes sociales, era más fácil quizás, ¿verdad? Porque su lucha quizás nada más era con la vecina, ¿verdad? O con el vecino. Ya te enteraste que el vecino fulanito de tal, y ese era su Facebook, ¿no? Y ahí se ponían a chismear, pero era más fácil. Decía la otra vez el hermano Eder, abro el Facebook y se encuentra uno chismes de todo lo que, es más, hasta hay canales dedicados a los chismes, ¿no? Ya se los he dicho, a veces me siento a ver esos chismes, ya, ni conozco a la gente, pero con tal de enterarme qué fue lo que sucedió. Claro. Y ahora es más difícil. Antes quizás nada más era la batalla por querer saber qué era lo que sucedía con mi vecina. Pero ahora ya me entero que fulanita de tal, que está en Aguascalientes, ¿te acuerdas? Sí. ¿Verdad que sí? Exactamente. Y ahora con las redes sociales uno se entera de cualquier cosa. ¿Cómo? Sí, ahora ya todo México. O sea, por ejemplo, ahora hemos visto, ¿no? Que antes nada más lo veíamos en las noticias, pero ahora que sucedió lo de la niña que mataron en Tasco Guerrero, ¿verdad? Ahorita lo que está sucediendo con el influencer Fofo Márquez, y antes quizás nada más lo podríamos ver en las noticias y solamente un tiempo especial, ¿verdad? Pero ahora usted puede abrir y estar lleno todo su muro de estas cosas, y eso es de lo que nos alimentamos, ¿verdad? Porque de 10 publicaciones que hay en nuestros muros, ¿cuántas son de Jesucristo? ¿O cuántas tienen que ver con Dios? ¿Verdad que no? De las personas que usted sigue en cualquier red social, ¿cuántos son cristianos? ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Es más difícil, y el enemigo nos ofrece eso. El enemigo, el día de hoy, hermano, sí nos pudiera ofrecer $1,000,000 o una cantidad, pero, y sobre todo, el otro día estaba viendo, ¿no? Un estudio de mercadeo y de redes sociales, y dicen que, por ejemplo, TikTok vino a romper porque antes estábamos acostumbrados a ver videos largos, pero TikTok encontró la forma de atrapar nuestra atención, gracias, en nuestros sentidos en tan solo 1 minuto. Y cuando usted menos se da cuenta, ya lleva más de media hora. Bueno, me ha pasado que ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigo pasando. Y entonces ahí es donde me doy cuenta
que el enemigo necesita ofrecerme tan solo un minuto para envolverme en muchos más minutos. 4 horas. De un minuto. O sea, nos ofreció un minuto, ¿sí? Le ofreció un minuto de, por ejemplo, yo les decía, ¿no? La otra vez veía un influencer que ahí sigo y bastó que yo lo vi una vez en el TikTok para ahora seguirlo en su canal, ¿sí? Y se avienta videos larguísimos. Vino a ofrecerme, ¿qué? Un minuto. ¿Se imagina? ¿Qué tan increíble es el enemigo? Que no necesita de mucho. Eso nos muestra cuán débiles somos, hermano. Cuánta debilidad hay en nuestro corazón. Por eso yo tengo que escoger y decirle al Señor, quiero ser convertido. Pero no nada más mi conversión del primer día, cuando te conocí como mi Salvador en esta tierra, sino quiero ser convertido en el punto en el que yo elegí por ti. Ahí, ¿sí? Y entonces, hermano, Dios nos conoció con su mente Kedem, reconoció las decisiones que hicimos en una eternidad pasada, y en este tiempo, hermano, usted tiene que elegir por Dios como si estuviera en una eternidad pasada, ¿sí? Así que, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? No lo sé, ¿verdad? Porque a veces las situaciones se vuelven dificultosas, pero el Señor tiene el control de todas ellas, amén. No lo he visto. Pero fíjese que ayer que estaba terminando este día, digo, qué increíble es cómo el Señor quiere volver nuestro corazón, no nada más al primer día en el que le conocimos en esta tierra, sino volver nuestro corazón a como éramos antes, en el que éramos uno solo con Él. O sea, el trabajo de Dios que está haciendo en usted y en mi hermano es un gran trabajo, es una gran labor, demasiado grande, porque mi corazón está lleno de pecados y constantemente este viejo yo le gana al nuevo yo y cuando veo, ya le invertí 1 hora en las redes sociales y a veces digo, bueno, voy a orar y pasan 5 minutos y ya no sé ni qué decirle. Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres... pero no fuera para ver el chisme de Juanita, porque no, hombre, hasta mi cabeza está maquinando. Si yo hubiera... ¿Sí me explico? Pero necesita mi mente y mi corazón. Yo le decía la vez pasada, necesitamos ponerlo en práctica. A mí me gusta ver a veces muchos videos de fútbol y me gusta más cuando pasan los videos de cuando hacen tiros libres, ¿no? Y yo recuerdo que cuando jugaba fútbol hubo un tiempo en el que me dispuse a ir a tirar todos los días 1 hora, y llegó un momento en el que donde yo ponía el ojo, ahí entraba el balón, era segurísimo que anotaba goles. Pero para llegar hasta ese punto tuve que invertirle horas y horas para volver a ser como una piedra de fuego. Necesito invertirle horas y horas practicando. Y usted podrá decir, ay, pastor, pero ¿cómo puedo orar en mi salón o en mi trabajo? ¿Verdad? Ahí donde Dios lo pone en su trabajo. Pues busque la manera, sí se puede. Una vez fíjense que les digo que a mí cuando era niño me gustaba mucho ir a la iglesia, y recuerdo una vez que iba entrando al baño, y iba con un amigo que se llamaba Cristian. A veces me pongo a pensar y digo, ¿qué habrá sido ese muchacho? Entonces me acuerdo que ese día iba entrando al baño y de la nada dije, iba a decir, la sangre de Cristo tiene poder, pero, o sea, lo pensé y al mismo tiempo que lo pensé, lo grité, ¿no? Y entonces dije, la sangre de Cristo, y entonces como Cristian iba al lado de mí y me detuve porque pues me dio pena, pero volteé a Cristian y me dice, ¿mi sangre qué? No, nada que ver contigo, pero amén. O con otras personas, hermano, ¿no? Sí. Y entonces, pero eso es una muestra de la prueba, ¿verdad? Que hemos probado tanto, ¿verdad?
que a veces, pero tiene que ser aún mucho más, ¿ok? Y por último, hermanos, mi corazón necesita ser conformado. Y vamos a ir a Isaías 40. Cuarenta, 31. Y la palabra conformado, hermano, significa conformar, significa poner algo sobre la boca, significa silenciar, significa detener la boca y significa estar silencioso. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces en una situación difícil usted se ha detenido? Detiene su boca. Cuando llega alguien y le empieza a decir sus cosas, ¿verdad? Si la gente no tiene el tacto de decirle sus cosas, ¿cuántas veces usted se detiene y dice, no voy a decir nada? Es complicado, muy complicado. Pero Dios tiene que ayudarnos, ¿sí? Tiene que venir y poner esa sangre en nuestras bocas y poder detenernos. El Señor lo hizo. Cuando Él estaba siendo golpeado, estaba siendo lacerado, estaba siendo, azotado por la misma creación, dice la palabra de Dios que Él no abrió su boca, ¿verdad? Y fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz, ¿sí? Entonces, Isaías 40:31 dice, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otras palabras, dice, los que esperan en Jehová, los que están quietos. Ahora que mi suegro que lo operaron, mi suegro pues está acostumbrado a trabajar, ¿verdad? Y todo el tiempo él quiere estar separándose, anda aquí, anda allá. Y a veces el doctor nos dice ¿cómo se dice? En una enfermedad, que es lo que cuando usted se enferma, ya sea de una gripa, ¿qué es lo que le dice el doctor? Reposo. Esténse por lo menos 3 días en reposo. Y a veces ni un día, ¿verdad? Nos tomamos la primer toma de medicamento, ¿verdad? Nos sentimos bien y ¿qué decimos? Ya estoy bien, ¿verdad? Pero ¿qué hace el reposo? El reposo nos ayuda a regenerar nuestras fuerzas, ¿sí? Y a veces Dios, ustedes y yo, hermanos, tenemos que esperar en Dios, tenemos que mantenernos quietos. La hermana Hicks dice que muchas veces hay peleas que podríamos ganarle a los demonios con la boca cerrada. Y es aquí, fíjense, hermano, que es algo muy bonito porque la palabra conformado significa volverse silencioso. Y cuando ustedes y yo estamos siendo conformados, hermano, esto significa que empezamos a tomar la semejanza e imagen del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, la esposa tiene la imagen y la semejanza de su esposo. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la esposa tiene la imagen y semejanza de su esposo? A ver, díganme. ¿Sí saben? Amén. Porque dentro del corazón de ella está creciendo, ¿verdad?, la estatura del Hijo en su corazón. En otras palabras, ¿se acuerdan lo que les decía hace 8 días? Cuando ella da a luz hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando usted entra en dolores de parto,
¿Cuándo fue la última vez que entraron en dolores de parto? ¿O los han experimentado? ¿Sí? Ahora que estaba, ay Señor Jesús, ahora que yo estaba ahí con los jóvenes y que me tocó orar por ellos, Santo Padre, me agarró Ay, yo quería alabar el nombre del Señor y el hermano me ponía todos los chamacos y una fila y órale, me los iba pasando entre yo y otro hermano, andábamos orando por ellos y llegó un momento en el que, o sea, yo sentía que sí estaban haciendo algo dentro de mí nuevo, pero también estaba sintiendo que algo nuevo estaban haciendo los muchachos, o sea, como que era una conexión del Espíritu Santo conmigo y con ellos, pero a su vez los tres en uno solo, o sea, el niño y yo estábamos naciendo de nuevo y hubo un momento en el que como con 3 o 4 muchachos sentía unos dolores y yo, ay Señor Jesús, ayúdame porque no puedo, porque llega un momento en el que, bueno, yo hasta tiemblo porque yo ya no puedo más, quiero tirarme, pero en esos momentos no podía tirarme porque tenía que estar orando por todos los muchachos, pero la esposa cuando se vuelve silenciosa, en otras palabras, espera el punto en el que van a hacer. Cuando van a hacer cuando las mamás que van a aliviarse, ¿qué les dice el doctor antes de aliviarse? Puja, pero ¿cómo tienen que estar? Tranquilas, ¿no? Tienen que estar serenas. ¿Ah? Gritan bien fuerte, ¡ah! ¿Y qué les dicen? No grite. Relájese. Pero le está doliendo, sí, pero tranquilícese. Hay situaciones que nos generan ese tipo de dolor y en esas situaciones tenemos que mantenernos callados para que la nueva naturaleza de Jesucristo nazca. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros empezamos a ser conformados. ¿Por qué? Porque algo nuevo está creciendo en nosotros, ¿sí? Cuando estoy en silencio, o cuando estamos en silencio, hermano, podemos oír el susurro del Señor y allí puedo tener una relación con Dios hasta dar a luz. ¿Sí? Hay situaciones en las que ustedes y yo vamos a tener que mantenernos callados. Cuando alguien venga, por así decirlo, y le insulte o le diga algo, tengo que permanecer callado para escuchar el susurro de Dios. Y que en lugar de que salga esta vieja naturaleza, salga esta nueva naturaleza. Y entonces la gente va a decir, ¿qué le pasa a este? Ahora, antes era bien agresivo y ahora ya. Decía un amigo, ¿no? La otra vez, yo creo que estaba viendo una predicación mía. Y me manda un mensaje y me dice, ¿quién te viera? La otra vez les contaba a los hermanos, ¿no? De cómo era yo en la secundaria, pues es amigo de la secundaria. Era tremendo, y me dice, y pensar que era ese que no, y me empieza a decir cosas, ¿no? Recordarme cosas y dice, ni te creo que tú seas ese. Y le digo, pues así es Dios. Si tú dejas que Dios toque tu corazón, puede transformar tu corazón de lo que eras antes a lo que pudiera ser el día de hoy, ¿sí? Y ya por último vamos a ir a 2 Corintios 3:17 y ya terminamos. Segunda de Corintios 3:17. Dice 17 y 18, amén. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Amén. Y por último, ustedes y yo somos transformados, ¿sí? Cuando vemos la palabra de Dios, hermano, cuando usted abre la palabra del Señor, hermano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando yo leo la palabra del Señor, ¿qué pasa? A ver, Dios está en nuestras vidas,
¿Qué más? Dios muestra, ¿verdad? Exactamente. Dios habla y me muestra cómo soy. Porque la palabra de Dios es como un espejo que me va a venir a enseñar lo que yo soy. Y entonces dice que de gloria en gloria nos llevará. ¿Sí? El Señor, hermano, en este tiempo, Él quiere que usted y yo tomemos la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero nuestro corazón necesita practicar estas 4 cosas. ¿Sí? Qué bonito es que pudiéramos ser como piedras de fuego siempre, ¿verdad? Poder alabar y bendecir su nombre siempre, sin enojarnos, sin pelear en contra del nombre del Señor, sin estarle preguntando como Pedro, Señor, ya dejamos todo y ahora ¿qué nos vas a dar? ¿Verdad? Sin tener que ser un Pedro, al contrario, que tengamos que ser como un David, como un Jacob. Al rato, hermano, que veamos esto de los guerreros de Jacob, está tremendo. Es mucha información también. A veces por eso no me gusta, de repente, sí me gusta estudiar, pero ay, es que la hermana de repente hay porciones en las que empieza a soltar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y entonces empiezo a empacharme porque digo, ay, Señor Jesús, tengo que digerir esto, luego digerir lo otro y luego otra vez digerir esto, pero vamos a ver, hermano, cómo Dios sigue conectándose a través de cualquier porción de su palabra para que usted y yo seamos como Él, amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel y justo, Señor Dios Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú nos das aquellos, Señor Jesús, que